una línea. Muy bonita, muy hermosa. Salmo 130. Salmos. No, esa no viene aquí. Sí, estamos ahí. Bien, yo quiero partir de una idea, una máxima que estoy seguro que hemos escuchado, que Dios es amor. Dios es amor. Esa expresión probablemente la hayamos visto en algunas calcomanías, en algunos vehículos, al llegar a algún lugar. Esa expresión es que Dios es amor, la esencia de Dios es el amor. Y lo único es entender el amor en la perspectiva en la cual se presenta. Al fin, latinos tenemos una sola palabra para referirnos a muchas cosas. Es una característica de, pues no sé si de todos los latinos, por lo menos los mexicanos, y si no, al menos aquí en Reynosa. De pronto utilizamos una sola palabra para referir muchas cosas, sin querer ser grosero. Solamente un ejemplo es como si algo está muy mal, está de la madre, perdón, pero también si algo está muy bueno, está a toda. Entonces es la misma palabra y hacemos mucho eso. También nos sucede lo mismo con ese concepto de la palabra amor. Utilizamos la misma palabra para referirnos a muchas cosas que nos resultan placenteras o que nos dan cierta conveniencia, ¿no? Hay quien dice, amo quitarme los zapatos, pero es que también amo al perro, y también aman el carro, y también aman a la familia. Y dices, ¿cómo puede ser? Es la misma palabra. Bueno, es que es la misma palabra, pero lo que provoca, o el origen, el significado profundo de la palabra es diferente. Cuando pensamos en Dios es amor, tenemos que verla en la perspectiva del amor, o en la práctica que Dios ha mostrado. Dios es amor desde la perspectiva de la disciplina. ¿Sí? Un padre, cuando disciplina a su hijo, lo hace no buscando su propia conveniencia, lo hace buscando la conveniencia o el bienestar de ese hijo. Te amo y te disciplino. Cuando giro la instrucción o doy la instrucción de no metas los dedos en el enchufe, estoy buscando el bienestar de ese pequeño, de ese joven. Sí, ese es el amor, un amor que disciplina, un amor que lleva instrucción. Ese es el tipo de amor que Dios tiene. Decimos, Dios es amor. Sí, es un Dios que se antepone a nuestra situación y atiende nuestra necesidad a través de la instrucción, de la enseñanza, de la orientación. Pero también podemos decir con toda propiedad que Dios es amor desde la perspectiva del sacrificio. Es un amor que se sacrifica. Una expresión que viene en la Biblia es que ninguno tiene mayor amor que dar su vida por causa de los demás. La muestra más grande que puedes tener de amor, de pronto no es una caricia, de pronto no es un beso, un abrazo, de pronto es el sacrificio. El sacrificio. Yo pondré ejemplo esa madrugada cuando el bebé llegó a casa y son las 3 de la mañana y el bebé empieza a llorar y te dice tu esposa, no te levantes, yo lo atiendo. O tú dices a tu esposa, no, quédate, yo me encargo. Y dices, ay, ¿cómo me quiere? Me dejó dormir o me dejó descansar. Y son muestras y expresiones de amor, ese amor que se sacrifica. Y nosotros tenemos claro eso. Mas Dios muestra su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es el único de que se puede encontrar en la Biblia que antepone su vida. El otro que se menciona en la Biblia es Moisés. Moisés en algún momento ofreció su vida. Sí, ahí hay una situación en la cual Moisés ofrece su vida, pero el único en el que se registra que dio su vida y puso su vida y que entregó su vida por causa de los demás, y no solo en la cruz. Cuando uno ve la historia del Señor Jesús, vas a ver que se quedaba sin comer, que de pronto llegaba la hora de comer y sus discípulos decían, maestro, vamos, obviamente, o sea, ya, oye, mira qué hora son, ya es hora de que comamos. Y sin embargo Jesús decía, espérame, esto es más importante. Sacrificaba su hora de comida, sacrificaba sus horas de sueño en favor de los demás. Si había una necesidad, primero atendía la necesidad de los demás. Por eso decimos, Dios es amor, un amor que va de la mano de la disciplina, un amor que se sacrifica. Y Dios no nos rechaza. Dios no nos rechaza. En el sentido del amor que tenemos o conocemos nosotros, el amor a veces es circunstancial o situacional. Si tú haces esto, entonces yo hago esto. Si tú accedes, yo accedo. Si tú me amas, yo te amo. Y la Biblia dice que Dios nos amó primero. Dios fue el primero en mostrar amor hacia nosotros. Y Dios no nos rechaza. Y yo puedo decir que Dios no nos trata como pecadores. Dios no nos trata como pecadores. ¿Sí?
nos da un trato de hijos, independientemente de nuestras acciones. Lo que determina nuestra relación con Dios es nuestra forma de tratar a Dios. Ahí va de nuevo. Lo que determina nuestra relación con Dios es cómo lo tratamos nosotros a Él, no cómo Dios nos trata a nosotros. Esto es de acuerdo como tú llegas. Te lo pongo como ejemplo. Si llegas a alguna reunión y de acuerdo como tú llegas, de pronto va a determinar. Nunca, no has estado con alguna persona, no te la han presentado, no la conoces, pero si tú llegas de forma violenta, va a ser una relación violenta. Si tú llegas de una forma agresiva, va a ser una relación agresiva. Pero tú determinaste, tu manera de tratar a esa persona va a determinar el trato. Le decíamos ahorita, es que la blanda respuesta calma la ira, sí es cierto. Así como tú llegues, vas a poner el tono, ¿sí? Cómo nos relacionamos con Dios está muy en función de cómo lo tratamos a Él, cómo lo vemos a Él. Hay quien ve a Dios como un proveedor o como un médico. Y entonces, bueno, pues su relación es meramente de bienestar fisiológico, ¿sí? Esto es mientras no estés enfermo, pues entonces no vas a recurrir a Él. ¿Cómo se determina la relación? Tal y como lo tratas. O también, haciendo un paréntesis, es cómo tratamos a los demás. De acuerdo a cómo tratemos a los demás, eso es lo que va a determinar nuestra relación con Dios. Y tiene mucha lógica. Si tú tratas mal a los demás, no esperes tener una buena relación con Dios. Tan claro es que la Biblia dice que para que nuestras oraciones no tengan estorbo, tratemos bien al esposo. Así dice la Biblia. Así de severo es esto. Si yo trato mal a mi esposa, o más, y ni siquiera mal, si no la trato perfectamente bien, mis oraciones no pasan del techo. Así. Y repito, tiene mucha lógica. Velo como papá, velo como un padre. Si tú tienes hijos y alguien llega y trata mal a tu hijo, no puedes después de venir a pedirte un favor o algo de ti. No puedes esperar que yo tenga algo de ti. Espérame, has hecho una violación, has afectado a mi hijo. Primero arréglalo, primero solucionalo. No esperes que yo pueda hacer algo por ti. No funciona así. Pero bueno, eso es a veces el cómo tratamos o si lastimamos a los demás. Pero sin embargo, hay una máxima en el Salmo 130 que yo quisiera que consideráramos partiendo de la perspectiva que Dios es amor. Dice el Salmo 129, verso 1: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo en Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Esperé, Israel, a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todo su pecado. Y bueno, yo quisiera que se llevaran esta expresión del verso 3. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Dios no ve el pecado. Y eso es una buena noticia. Dios no ve nuestro pecado. No es que no haya pecado en nosotros, no es que no haya algo que deba modificarse o corregirse, pero Dios no ve nuestro pecado. Porque si Dios mirara nuestro pecado, si Dios viera nuestro pecado, ¿quién podría mantenerse? ¿Quién podría permanecer en la presencia de Dios? ¿Quién podría tener cara? ¿Quién podría sentirse digno realmente? Pero Dios no ve el pecado. Dios no ve el pecado. Y tenemos que tener esa sensación, tenemos que tener esa seguridad cuando nos acercamos, cuando buscamos a Dios. Dios no ve el pecado, porque de pronto nos acercamos con esa sensación de que Dios ve nuestro pecado, y cuando nos acercamos a Dios empezamos pidiendo perdón o sintiéndonos mal. Espérame, no es que no haya algo que corregir, no es que algo no sea perfectible, pero eso va a determinar nuestra relación con Dios. Nuestra manera de tratar a Dios va a determinar nuestra relación. Y de pronto me acerco y es que no me puedo acercar, es que cómo le puedo pedir, es que cómo me habrá de escuchar. Y desistimos. O quien desiste de buscar a Dios porque no más que yo sé cómo ando, es que Dios cómo me va a ver. Hey, Dios no ve el pecado. Si miraras al pecador, si miraras al pecado, ¿sí? ¿Quién podrá mantenerse? Pero el salmista nos anima. Hey, Dios no ve el pecado, Dios no ve tu situación, Dios no ve tu condición, quiere corregir tu condición, está interesado en que modifiques esa condición, pero Dios no ve el pecado. Pero lo ves y observas a la gente que de pronto el sentimiento de culpa, y cómo nos acercamos a Dios ofreciendo cosas. Señor, si tú, entonces yo, o a través de algún intermediario,
y recurrimos al intermediario. Tú que estás más cerca de Dios, porque tenemos esa sensación de que pudiera haber un ranqueo, que pudiera haber alguien más cerca de Dios. No. Estamos tan cerca de Dios de veras como cualquiera. No quiero sonar mal, pero estamos tan cerca de Dios como cualquiera, como los que han sido antes que nosotros. Tan cerca de Dios. Es que yo no soy tan bueno como, porque puedes caer en eso. Es que yo no soy tan bueno como fue determinado personaje, un San Pablo, un San Pedro o una virgen, con todo respeto. Es que yo no soy tan bueno. Espérame, no se trata de eso. Dios no ve el pecado. Y en ese sentido nos pone a todos en el mismo nivel y en la misma categoría. Y podemos acercarnos de tal forma que tengamos esa seguridad. Dios no ve el pecado. Porque si vieras el pecado, dice el salmista, si miraras al pecado, ¿quién podría mantenerse? Nadie, ninguno. Ninguno de nosotros, ninguno de los que ha sido. Pero bueno es Dios que no ve nuestro pecado. Que cuando nos acercamos tiene esa capacidad de separar. Nosotros no. Nosotros cuando vemos, ahí viene el que siempre llega tarde, ahí viene el que no hace la tarea, ahí viene el que siempre. Etiquetamos a las personas de acuerdo a su práctica, de acuerdo a su forma de ser. Pero Dios no es así, Dios no nos etiqueta. Dios no nos etiqueta. Dios no ve el pecado. Si miraras al pecado, ¿quién podrá sostenerse? Pero viene un pensamiento: Dios no ve mi pecado. Dios no ve mi pecado. Y entonces nos acercamos a Él. Y entonces la relación toma otro rumbo. Ya no toma el rumbo que tenía antes, porque sí se va a teneros claro, pero ya no toma otro rumbo. Vas a ver gente que se acerca y promete y ofrece y llega y se lastima. Me duele, pero me duele. Hay gente que se lastima. He visto personas que van caminando, golpeándose la espalda. He visto gente que camina y se arrastra de espalda para lastimarse la espalda. Porque han determinado la relación con Dios a través de lastimarse. Y ofrecen. Y luego se vuelve complicado cumplir. La Biblia nos anima que no ofrezcamos. La Biblia dice: hey, cuando no prometes a Dios, no pecas. Así dice la Biblia. Cuando no prometes, no pecas. No es mejor que no prometas, sino que prometas y luego sea difícil cumplir. Pero como conocemos nuestro pecado, porque sabemos nuestra situación, nos acercamos con un sentimiento de culpa. Y recuerden que no es la culpa lo que mueve a Dios, es el arrepentimiento. La sensación de culpa es saber que algo hicimos mal. La sensación de arrepentimiento o el arrepentimiento es el deseo de modificar el rumbo. Y es muy diferente cuando nos acercamos a Dios arrepentido. La Biblia dice que al corazón arrepentido Dios no lo rechaza. Nunca habrá Dios de rechazar. Dios no ve el pecado. Podemos acercarnos a Él. Y dice el salmista: si miraras a los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Pero bueno es Dios. Esperé, dice el verso 5, dice el verso 4, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Dios pasa por alto nuestra condición. Verso 5: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Y el asunto es esperar. Esperar es tener esperanza, es saber que las cosas van a estar bien en su momento. Yo tengo prisa. Dios no tiene prisa. A veces me gusta pensar en Jesús. Hay quien ha dicho: si Jesús viviera ahora, se movería en helicóptero y se movería en un vehículo todoterreno y llegaría a toda velocidad. Dios, no es cierto. La Biblia dice que Él andaba a pie. Usó barco cuando tenía que llegar a otro lado. Y de pronto hasta caminó sobre las aguas. No lo ves a un Jesús llegando en un caballo bien recio con Pedro: vámonos a la aldea que sigue. No tiene prisa. La prisa es algo que inventamos nosotros. Pero te acercas a Dios en su tiempo, en su momento. Esperé yo en Jehová, esperé mi alma. En su palabra esperar. Esperar en la palabra de Dios que llega a tiempo. Dice: como los centinelas esperan a la mañana, como los vigilantes a la mañana. ¿Cómo le esperan? Porque saben que va a llegar. Ningún velador se animaría a tomar el turno si supiera que la mañana no va a llegar, que no va a entregar el turno, que no va a llegar quien lo supla. Pero están seguros que el sol va a salir. Como seguros estamos de que Dios habrá de responder. Entonces, se las dejo. Que sea una máxima en su vida. Dios no ve el pecado. Dios no ve mi pecado. No es sí mismo, no es que no tenga nada que modificar. Es que ese recurso es el que me deja para poderme acercar a Él confiado. Dios no ve el pecado. Dios ve mi necesidad, la urgencia de modificar.
y me acerco confiadamente, dice el libro de Hebreos, acérquense confiadamente al trono de la gracia, sin intermediarios, con todo respeto, pero sin intermediarios, sin influencia, ¿no? Si tienes una buena relación con alguien, no ocupas influencia, no la ocupas, puedes llegar directamente con él. No ocupamos la influencia de nadie. La única influencia que necesitamos es el Señor Jesús, y Él intercede por nosotros. Dios no ve nuestro pecado, porque no podríamos estar ahí. Se la dejo. Que sea una expresión de esperanza, el momento de construir una oración, el momento de empezar el día, el momento de las dificultades, y que dices, oye, es que, no hay un es que. Acércate a Dios confiadamente. Acércate confiadamente, no sin titubeos, porque tenemos esa garantía. Dios no ve el pecado. Dios ve nuestra necesidad y la urgencia de corregir o modificar alguna situación. Que la dejo a su consideración. Gracias. Buena tarea. Encontrar el camino para poder tomar una decisión definitiva. Por un lado está Dios proponiendo un procedimiento preventivo. No hagas esto, no hagas aquello. La voluntad de Dios es que lo hagamos o no lo hagamos, pero es una advertencia. Antes de que lo hagas te advierto que va a pasar esto y esto. Es muy explicativo, ¿eh? Pero paralela a la decisión de Dios está nuestra capacidad de decidir, como hombres, como seres humanos, como personas. Y muchas veces, la gran mayoría de las veces, nuestra forma de hacer las cosas sugeridas por Dios y la forma de hacerlas como yo las quiero no son iguales. Una debe ser mejor que la otra. Entonces tenemos que partir de la premisa, no de la premisa de la seguridad, porque esto ya no está en la categoría de probabilidad. Debemos de tener la certeza absoluta, como dice Joel, aquí está todo. Aquí está todo. Pero este todo que está aquí va a chocar con el todo que tengo yo. Oye, préstale un dinero, hombre. Sí, espérame, déjame ver qué dice aquí. Préstamo de dinero. Y aquí me va a decir cómo tengo que hacerlo. De otra manera, me convence. Con argumentos humanos, le presto. Por los argumentos humanos, por razones humanas, que son tan frágiles que al rato ando llorando para que me pague, ¿verdad? Entonces, tomar las decisiones de Dios, el consejo de Dios, que preventivamente nos lo está dando aquí cada martes. Cada martes nos debemos de llevar una enseñanza de cómo quiere Dios que se hagan las cosas, pero también tenemos que llevarnos la certeza de que cuando se presente el caso, yo voy a tratar de hacerlo diferente a como Dios lo sugiere. Y creo que es muy importante que tomemos en cuenta ese juego de voluntades, mi voluntad y la voluntad de Dios. Yo pienso que lo que pretende Dios, como decía ya como en su plática, el reino de Dios. El reino de Dios es la autoridad de Dios sobre nosotros, pero tomándolo como una autoridad inequivocable. Dios no se equivoca. Y si hoy me dice esto, esperemos eso. Lo que yo proponga en lugar de lo que dice Dios no es más que una especulación, una opinión, un sentir, una idea, algo que oí, leí, etc. Pero nada firme, nada me garantiza que lo que yo voy a exponer sea lo conveniente, lo que más se necesita. Es decir, el que hace su voluntad se atiene a lo que es.
Dios es inequívoco. Y cuando Dios habla y dice, debe de enraizarse en nuestro corazón la idea, y Dios no se equivoca. Pero que yo creo que tú crees, Dios no se equivoca. Porque estamos en una confrontación de criterios. Lo que Dios nos está mandando, que cada martes venimos como aquí y dice, el hombre que no nos prohíbe hacer un agujero, un hoyo, no nos lo prohíbe, no nos prohíbe mover una piedra, no, Dios no nos prohíbe nada, nos advierte, mira, si haces un hoyo vas a caer en él, si mueves una piedra te la vas a echar encima. Digo, qué manera tan de tanta finura, de tanta calidad, que Dios no nos está prohibiendo nada, nos está advirtiendo, y tras la advertencia está nuestra voluntad de hacerlo como Él, o no voluntad y hacerlo como yo quiero. Es una especie de confrontación. Yo confronto la opinión de Dios con la mía, y creo que hasta sale sobrando que la confronte. Ya dice Joel, mira, déjate de confrontaciones, guárdate tu punto de vista y hazlo como dice Dios, y se acabó. Y lo vemos, qué difícil es el problema humano, por eso precisamente, porque las gentes que están haciendo las cosas, las están haciendo de acuerdo a lo que ellos quieren, obtener beneficios, los que ellos quieren, pero jamás buscan aquí si hay una idea sobre el mismo tema, que pueda realizarse y que esté aconsejada por Dios, y hacerlo como Dios quiere. Dios quiere que tengamos misericordia. Nosotros decimos, no, hombre, te la hizo, te la pague, hombre. ¿Cuál misericordia? ¿La tuvo contigo? Pues que no. Entonces, ¿por qué la vas a tener tú con él? Dios dice, ¿la tuvo contigo? No. Pues tú tenla con él. Creo que, como decía Jonathan, estamos muy acostumbrados a que con una palabra damos a entender muchas cosas. Mi idea es buena, la de Memo es muy buena, la de Fernando es muy buena también, muy buena la de Fernando. La de Memo nada más es muy buena, y la mía es buena, ¿verdad? Hermanos, pero la de Dios no las comparemos, es la suprema, es lo máximo que hay. Podemos confiar que si la hacemos como Dios lo dice, no importa que a mí me parezca buena, a Memo muy buena y a Fernando buena, como Dios lo está mandando. Qué duro, digo, qué duro. Esas veredas son difíciles. Muchas gracias. Vamos a ratito. Ya es oficial la candidatura de Francisco.